Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, cuídate de los malos acuerdos. He estado compartiéndoles acerca de la vital necesidad de caminar en acuerdo con quienes nos rodean, sobre todo las personas significativas en nuestro ámbito de relaciones, la importancia de recuperar acuerdos si es que se ha perdido, y creo que han sido, sí, varios programas alrededor de esta temática. Pues hoy quiero cerrar ese círculo hablándoles de los malos acuerdos, porque hemos estado hablando de aquellos acuerdos que son necesarios, que son vitales, pero también sucede que establecemos acuerdos que no debiéramos de establecer en nuestras vidas, y con eso lo único que hacemos es crear condiciones para muchas dificultades. Creo que si todos vemos lo que ha sucedido en nuestras vidas en forma retrospectiva, nos daremos cuenta que nos equivocamos en algunas etapas de nuestra vida, subimos a nuestro escenario de relaciones a personas que no tenían que estar allí, y el resultado fue pues simplemente algo que lamentar. Así es que en este orden de ideas, nuestro tema, cuídate de los malos acuerdos. Y Pablo escribe en su carta segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 16 lo siguiente: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Note, el tema es el nuestro, el acuerdo. ¿Y qué cosas tan extremas? Un templo de Dios y un templo de idolatría. Es que así de extremos son nuestras malas decisiones y elecciones de relaciones. Sigo leyendo: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Malas decisiones. Personas que, si las hubiésemos observado mejor, con más detenimiento, con menos apasionamiento, nos habríamos dado cuenta que tenían ciertos rasgos característicos que no serían oportunos para nosotros en esa relación, que en ninguna manera aportarían, contribuirían a nuestro bienestar, pero nos entusiasmamos a nosotros mismos porque a veces uno se queja de que alguien te engañó, pero lo cierto es que el que se engañó fuiste tú. Así es que deja de pensar que esa persona se burló de ti, te engañó. No, quien se equivocó fuiste tú haciendo una mala elección. De ahí la importancia entonces en este tema de afinar nuestro discernimiento y los criterios que debemos tener respecto a quién entra y se hace parte de nuestras vidas y quién no, quién debe quedarse del otro lado de esa puerta. Pues bien, con esta escritura, la pregunta inevitable, ¿cómo abstenernos de malos acuerdos? Es decir, ¿cómo evitar malos acuerdos en relaciones de amistad, relaciones sentimentales o románticas, relaciones de negocios, incluso relaciones de orden espiritual? Yo he conocido casos, amigos, de personas que terminaron de vuelta en la calle, fuera de la iglesia, simplemente porque se juntaron con un tío que estaba más enfermo que mandado a hacer, y les metió un montón de veneno en la cabeza. Estos cogieron el virus, se contagiaron y quedaron fuera de la iglesia. ¿Producto de qué? De la mala influencia de una persona que en lo espiritual permitieron acercarse demasiado a sus personas. ¿Se dan cuenta? Es que esto de hacer malos acuerdos va en todo aspecto de la vida. Negocios, dinero, amistades, cosas del corazón, vida espiritual. Y es tan entonces real este asunto que tenemos que prestarle más atención para no seguir, amigos, equivocándonos
con estos temas. Así es que la pregunta es ¿cómo evitar malos acuerdos? Primera respuesta, no hagas acuerdos por intereses, sino por propósitos. No, cuando digo intereses, me refiero a conveniencias. Intereses, no es que por una plata que me voy a ganar soy capaz de meterme con el mismísimo demonio. No, no puede ser así. No es que estoy tan desesperada por casarme que le veo a este hombre cosas que no me parecen bien, pero él es mi única opción ahora, entonces lo voy a aceptar. No puede ser por intereses, sino que tiene que ser por propósitos. Y entiéndase a qué me refiero cuando digo por propósitos. Un propósito es un fin, es una meta, es una realización. Entonces las relaciones, claro amigos, que tienen que ver con nuestras realizaciones en todos los órdenes. El que se asocia bien en los negocios tiene éxito, el que se asocia mal fracasa. El que contrata malos empleados hace quebrar su empresa, a diferencia del que contrata con sabiduría. El que escoge buenas amistades tiene éxito y el que escoge patanes por amistades terminará él también como un patán más. ¿Se dan cuenta qué importante es escoger a la gente basado en nuestros propósitos de vida? ¿Qué quiero ser yo? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué clase de vida quiero para mí? Entonces debo rodearme con personas que contribuyan a esos propósitos. Pero si solo es por intereses, no, porque los intereses los hay sociales, hay intereses políticos, hay intereses económicos, hay intereses de grupos. No puede ser por intereses, tiene que ser por propósitos. Y aunque al elegir más por propósitos que por interés, amigos, perdamos cosas, déjenme decírselo, es mejor perder oportunidades que dejarnos llevar por intereses y terminar en medio de un infierno con gente con la que no tenemos ni un solo propósito en común. Segunda respuesta, ¿cómo evitar malos acuerdos? No hagas acuerdos con valores opuestos a los tuyos. Valores opuestos. Ya lo leímos en la carta de Pablo, en la porción, en la introducción. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dice Pablo. ¿Qué es lo que está tratando de indicar con eso? Valores opuestos. Valores cristianos versus, en el caso suyo, valores de idolatría. En el caso nuestro, valores cristianos, valores familiares, valores ciudadanos, con los que no podemos traficar, que tienen que mantenerse allí. Si se ajusta esta relación y esta persona a mis valores cristianos, bien, si no, no. Si se ajusta esta persona y esta relación a mis valores familiares, bien, si no, no. Si se ajusta esta persona y estas relaciones a mis valores ciudadanos, entonces sí. Caso contrario, no puedo yo continuar con esa relación. ¿Se dan cuenta? Es que somos administradores. Administramos tantas cosas, amigos. Administramos vida, administramos oportunidades, administramos talentos, capacidades, administramos recursos y administramos relaciones también. ¿Y cuánto padecimiento hay entre nosotros los humanos por no administrar bien las relaciones? Y esto que también hay que considerar algo más, que hay personas que cambian con el tiempo. Justo hablando de estos temas, le decía yo a mi esposa la noche de ayer, creo que hice buena elección, y me refería a dos personas. Hice buena elección en su momento, pero esas personas cambiaron en el proceso de la vida y entonces tuve que poner distancia. También ese es otro factor que hay que considerar, que mientras algunos están sujetos a evolución, otros están sujetos a involución, es decir, a arruinar su condición moral, sus cualidades, su condición espiritual.
Pues eso en segundo término, no hagas acuerdos con valores opuestos a los tuyos. Tercera forma de respuesta, ¿cómo evitar malos acuerdos? No hagas acuerdos por enemistades. Hace no pocos días preparé un programa para ustedes, El mal hace amigos. Y les leí el pasaje de cómo Poncio Pilato y Herodes, que habían sido enemigos hasta entonces, se amistaron esa noche en que juzgaron a Jesús. El mal hace amigos. Entonces, claro que por causa de una enemistad que tú tengas, no te puedes hacer amigo de alguien con quien no eres compatible solo porque ese va a contribuir en esa enemistad que tienes, te va a ayudar para, no sé, perjudicar a la otra persona o hacer alguna cosa que no es correcta. Lo hemos escuchado decir seguramente todos. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Yo digo un rotundo y un soberano no. Puede ser que coincidamos en un enfoque, en una opinión respecto a alguien que me hizo mal, que me hizo daño y que actuó como un adversario en contra mía. Pero si esta persona, aunque tengamos el mismo enfoque y opinión acerca de este otro tercero, no somos compatibles, no tenemos el mismo ideario, no tenemos la misma ética, la misma moral, aunque coincidamos en ese enfoque respecto a un enemigo mío, a un adversario, no me juntaré con él. No me juntaré con él. Así es que, amigos, lo que estoy diciendo en palabras simples es: no nos juntemos con alguien solo por tener enemistad común en contra de otra persona o de otro círculo, porque a veces abarca más que una sola persona. En esto yo creo que es mejor que cada quien pelee su batalla. Si tú tienes personas realmente con las que encuentras afinidad en lo que es importante y vital, entonces sí, quizá tú puedes unir esfuerzos, no para combatir una enemistad, pero sumar esfuerzos para alcanzar algún propósito diferente a eso. Pero eso de crear nexos de relación solo como denominador común la enemistad que hay contra otra persona, el que establece acuerdos por enemistad, esa persona se va a equivocar, porque más tarde con el que te juntaste te va a lastimar, te va a defraudar, te va a hacer daño. Y número 4, con lo que voy concluyendo, cómo evitar malos acuerdos. No hagas acuerdos por hacer daño al prójimo. Y aquí quiero ser un poquitito más puntual. Hacer daño al prójimo. No necesariamente por enemistad. Enemistad es una cosa particular, específica. Pero a veces indirectamente le hacemos daño al prójimo, con decisiones que tomamos, con actitudes que adoptamos, le hacemos daño en forma general al prójimo. No es un mal que va dirigido en contra de una persona en particular, pero estamos lastimando. Eso se da mucho en el mundo de la política, por ejemplo. Se toman decisiones que van a dañar a la sociedad, pero se hace en medio de esas componendas de grupos políticos. También eso sucede en el mundo de los negocios. Se alteran precios, se alteran pesas, se altera calidad del producto adulterándolo y se daña al prójimo solo por hacer un buen negocio. ¿Se dan cuenta? Es que esto corre por todos lados. Esto tiene que ver con todo y debemos nosotros cuidarnos. Recordemos que Dios nos observa y Él le va a dar a cada persona lo que merecen sus acciones y lo que merece su corazón. Les recuerdo que vivimos para Dios, no para el ojo humano, porque el ojo humano puede aprobarnos y Dios censurarnos, como por el contrario el ojo humano podrá censurarnos, pero recibir nosotros la aprobación divina. Así es que son formas que les he mostrado cómo podemos evitar lo que estoy llamando para ustedes, amigos,
malos acuerdos. Vuelvo sobre el texto bíblico que originó nuestro tema. Dice segunda carta a los Corintios capítulo 6, verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Noten que lo que va a poner un dique de protección en nuestras vidas es no perder de vista quiénes somos. Dice, ustedes son el templo de Dios. Dios es el Dios de ustedes son pueblo de Dios. Entonces, al afinar bien el concepto, la idea, la conciencia de quiénes somos nosotros, eso nos da la fortaleza moral para cortar todo acuerdo con algo que no es compatible con lo que nosotros somos en Dios y conforme a su palabra. Háblese de negocios, háblese de vida sentimental, háblese de amistades, de lo que sea, de lo que se trate. Todo parte de quién eres tú, y si tú realmente caminas con Dios, tú no puedes establecer acuerdos así nada más. La pregunta a partir del texto ha sido ¿cómo evitar malos acuerdos? Y les he dado 4 respuestas. 1. No hagas acuerdos por intereses, sino por propósitos. 2. No hagas acuerdos con valores opuestos a los tuyos. 3. No hagas acuerdos por causa de enemistades, hallando denominador común con otros para ir en contra de alguien más. Y 4. No hagas acuerdos por hacer daño al prójimo. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cuídate de los malos acuerdos. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.